El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: No estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Los saduceos eran unos listillos. Los saduceos eran como los progres de la época de Jesús. Eran una de los grupos religiosos que tenían mucho poder, tenían mucho dinero, y eso les hacía ser muy materialistas. No creían en la resurrección, no creían en los ángeles, en los espíritus, de alguna manera no creían en el alma. Eran materialistas, pero eran un grupo religioso, y lo vemos, y conocían la ley, conocían la palabra de Dios. Nos resulta así un poco chocante, pero vamos, en nuestros días lo tenemos también. Dentro de la Iglesia, gente pues que no comparte la fe de la Iglesia y que son también pues así, ¿no? Materialistas. Y cuántos hay dentro de la Iglesia que no creen ni en la resurrección de Cristo, ni en la divinidad de Jesucristo. Es así de lamentable, pero así de real, tristemente. Están dentro de la Iglesia, pero no tienen la fe de la Iglesia. Y fijaros, el Señor a mí me sorprende con qué libertad y con qué autoridad les corrige a estos saduceos. Que, como os digo, ellos se creían por encima del bien y del mal. Ellos miraban a todo el mundo por encima del hombro, también a los fariseos. Ellos estaban ahí, eran como la casta que estaban por encima de todos. Y el Señor les humilla, no solamente corrigiéndoles, sino que les dice: estáis muy equivocados. Fijaros, no hay nada que le siente peor a un soberbio que alguien le diga esto: estás equivocado, no tienes ni idea. Tú me vienes con la palabra de Dios y no tienes ni idea de la palabra de Dios. Tú me vienes a exponer un caso que en el fondo te da igual, porque no crees en la resurrección. Y el Señor no solo le responde muy bien al caso que les plantea, sino que todavía aprovecha y les responde sobre la resurrección en la que ellos no creen. Pero fijaros, cuando una persona es así, un soberbio, y se cree por encima de los demás, ya sea por su posición social, por su dinero, por el éxito, por su inteligencia. Y esto, fijaros, pasa también dentro de la Iglesia. Nosotros podemos, como venimos diciendo estos días, yo puedo adueñarme de los dones, también de dones espirituales. Y eso, hacerme creer por encima de los demás. Lo explica muy bien San Ignacio en la meditación de las 2 banderas. Dice que el demonio primero nos tienta por la codicia. Y la codicia puede ser de dinero, de bienes materiales, pero también la codicia puede ser de bienes espirituales, de sabiduría, de inteligencia,
de poder. Y yo puedo adueñarme de esos bienes que en sí no son malos, pero cuando yo me adueño de ellos y en vez de ponerlos al servicio del Señor, los pongo al servicio de mí mismo, de mi ego, de mi amor propio, el siguiente paso que explica San Ignacio es la soberbia crecida. Es lo que le pasaba a los saduceos y lo que nos pasa tantas veces en la Iglesia y que es muy difícil de ver, porque a veces, como os digo, se mezcla con cosas buenas y personas que son buenas, hasta espirituales, con muy buena formación, pero que todo eso les hace ser unos soberbios y creerse por encima del Papa, del Obispo, de la Iglesia y de todo, y por encima de todo está su criterio. Fijaros que en el fondo es lo que le pasó a Lutero. Lutero no era un hombre malo. Lutero, de hecho, se rebela ante cosas que no estaban bien dentro de la Iglesia. Lutero era un hombre muy inteligente, era un fraile agustino, conocedor de la palabra de Dios. No era, como os digo, no era un hombre malo, pero su amor propio y su soberbia le lleva a ponerse por encima del Papa, por encima de todo el mundo. Y al final, aquí lo único que cuenta es mi criterio, mi interpretación, porque yo soy muy listo, porque yo soy muy bueno y porque yo sé qué es lo que es la verdad. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Esa humildad verdadera, la humildad verdadera. Y la humildad verdadera que me lleva a que si alguien me corrige, acepte esa corrección. Y si alguien me dice, estás equivocado, oye, ten cuidado, por ahí no vayas, porque estás muy equivocado. Por muy listo que sea, por mucha formación que tengas, por mucho que sepas, pero estás equivocado. ¿Por qué? Porque te estás poniendo por encima de quien no tienes que ponerte por encima, siempre por debajo. El humilde de verdad siempre se pone por debajo. Fijaos, yo pensaba cómo los apóstoles constantemente, el Señor les está corrigiendo constantemente, sin parar. Y en ningún momento nos dice que los apóstoles se rebelen o que se enfaden. No, ¿por qué? Porque son humildes, porque son pequeños. Es verdad que eran muy brutos y que tenían que corregir muchas cosas, pero ellos son conscientes de eso. ¿Por qué? Pues porque son unos pobres pescadores, pues que no saben de casi nada. Y ellos se dejan moldear el corazón por el corazón del Señor. A diferencia de los saduceos, de los fariseos, que cuando el Señor les corrige, ¿qué hacen? Enfadarse más. Y le quieren tirar piedras y le quieren apresar y todavía se enorgullecen más y se creen todavía más fuertes, lo que le suele pasar a un soberbio, que no acepta que le corrijan, que no acepta, bueno, pues eso, que haya alguien por encima que le diga, estás muy equivocado. Vamos a pedirle hoy al Señor de corazón que si estamos equivocados, nos lo haga ver, a través de quien sea. A mí en mi vida me ha hecho mucho bien personas que me quieren, que cuando han visto que yo estaba haciendo cosas que no estaban bien, me lo han dicho y me han hecho una corrección. A mí me ha hecho mucho bien. Quizá en el primer momento te escuece, ¿no? Quizá en el primer momento te rebelas un poco y porque de alguna manera te sientes descubierto y sientes esa humillación de quien te está mostrando algo que no estás haciendo bien. Eso no nos gusta a nadie. Pero luego, cuántas gracias le da uno a Dios, porque uno se ha visto liberado de muchas cosas precisamente porque alguien que te quiere te ha dicho, cuidado, eso que estás haciendo no está bien, o eso que has dicho, ten cuidado por aquí, ten cuidado con estas personas con las que te juntas. Pidámoselo al Señor de corazón, que si nos desviamos, que si nos descentramos, que si estamos desordenados de cualquier manera, que se sirva de lo que Él quiera, de circunstancias, de personas, de lo que sea, para hacerme ver que estoy equivocado y que me conceda la luz para verlo y la humildad para aceptarlo y la fortaleza para corregirme. Que así sea.